El llamado divino revelado, las advertencias sagradas ignoradas que transforman la creación. En el tercer año de Joacim, rey de Judá, en la tierra de Egipto, un niño nace en medio de la opresión. Este pequeño es Moisés, un hebreo que, por designio divino, será criado en el esplendor del palacio del faraón. Desde su infancia, goza de los lujos y la educación que brinda la corte egipcia, pero su corazón lleva la carga de un pueblo que sufre. Los israelitas, esclavos de la nación, claman por justicia, y su sangre hebrea le recuerda a Moisés constantemente la herencia que ha dejado atrás. Mientras crece, su alma se retuerce ante la injusticia que ve. Su educación le ha otorgado conocimiento, pero también lo ha hecho consciente de su conflicto. El palacio le brinda seguridad, pero su pueblo lucha en la desesperación. Un día, incapaz de contener su rabia, ve a un egipcio golpeando a un israelita. Un fuego se aviva en su interior y, en un impulso fatal, Moisés actúa y asesina al egipcio, escondiendo su cuerpo en la arena. El eco de su acto resuena en su conciencia, y las sombras del miedo y la culpa le llevan a huir hacia Madián. En el desierto, se convierte en un pastor, conduciendo las ovejas entre colinas áridas, sintiéndose cada vez más perdido. Pero una mañana, algo extraordinario ocurre. En la quietud del desierto, una zarza ardiente llama su atención. Moisés se acerca y escucha la voz de Dios que le dice: Moisés, he oído el clamor de mi pueblo, y tú serás su libertador. El asombro y el miedo colman su corazón. ¿Cómo podría él, un hombre imperfecto y temeroso, confrontar al poderoso faraón y liberar a su nación? Repleto de dudas, Moisés se pregunta: ¿quién creerá en mí? ¿Qué haré si fallo? Las palabras de Dios resuenan en su mente, avivando su espíritu a la vez que llenándolo de inseguridades. Sin embargo, el llamado es claro, y de alguna manera, comienza a aferrarse a una fe quebradiza. Con el temor agazapado en su pecho, finalmente acepta su misión y regresa a Egipto. A su llegada, el pueblo israelita lo recibe con escepticismo y el faraón lo ignora con desprecio. La opresión se ha intensificado, y cuando Moisés demanda la libertad de los hebreos, se enfrenta al desprecio y resistencia del faraón. Las plagas empiezan a caer sobre Egipto, cada una revelando el poder del Dios de Israel, y la obstinación del faraón ante el llamado a la liberación es palpable. Las tinieblas engullen la tierra, y cada plaga, desde la sangre hasta las langostas, se torna en un campo de batalla espiritual. Mientras el pueblo de Egipto sucumbe al caos, Moisés experimenta un cambio interno. La fe que alguna vez titubeó comienza a firme, mientras los gritos de su pueblo se levantan. La ausencia de esperanza se ve confrontada por la certeza de la promesa divina. En la noche de la última plaga, el clamor se convierte en un lamento profundo cuando el ángel de la muerte pasa, pero el recuerdo de la sangre del Cordero Pascual da un destello de esperanza. Moisés sabe que el destino de su nación pende de un hilo. ¿Seré suficiente? Una pregunta amedrenta su corazón mientras el eco de la voz de Dios le recuerda que ha sido elegido para un propósito mayor. Antes de continuar con este increíble relato bíblico, quiero asegurarme de que no te pierdas ninguna de estas historias poderosas de las Escrituras. Haz clic en el icono de la campana y selecciona todas las notificaciones. Estas narrativas bíblicas han transformado incontables vidas a lo largo de la historia. Si la palabra de Dios a través de esta historia te está bendiciendo, por favor dale like y compártela con alguien que necesita escuchar sobre la fidelidad de Dios hoy. Cuéntame en los comentarios, ¿cuál historia bíblica más ha impactado tu jornada de fe? Siempre me maravilla cómo la palabra de Dios habla a los corazones a través de las generaciones. Ahora continuemos con lo que el Señor hizo a continuación. El destino de su pueblo está sellado en el cielo, y justo cuando la sombra de la liberación empieza a dibujarse en el horizonte, Moisés se enfrenta al desafío más grande de su vida, la decisión que podría cambiar el curso de la historia. ¿Responderá su pueblo al llamado de libertad, o se quedará preso en el miedo que ha consumido sus corazones? El misterio del plan de Dios se va revelando, mientras la noche se prepara para ser testigo de su gloria. La historia apenas comienza. El amanecer se alza sobre Egipto, pero la oscuridad persiste en los corazones del pueblo israelita. La angustia y la incertidumbre se funden con el aire de esa mañana en que el clamor de libertad retumba en cada rincón. Moisés, aunque con el peso de una carga pesada sobre sus hombros, se encuentra dispuesto a actuar.
Sin embargo, se enfrenta a una rebelión silenciosa, sus propios hermanos parecen temerosos, atrapados en la sombra de la opresión. En su interior, la urgencia del llamado divino chispea como fuego nuevo. Dios ha mostrado su poder, medita Moisés, recordando cada una de las plagas y el sufrimiento de los egipcios. Aún así, observa la inseguridad arraigada en el alma de su pueblo, que ha sufrido por generaciones bajo el yugo de Faraón. Tal vez la incredulidad ha arraigado demasiado profundo, y las promesas de Dios parecen lejanas como un espejismo. Con voz firme, Moisés convoca a los ancianos de Israel. Al encontrarse con ellos, su corazón late con intensidad. La multitud de rostros cansados, marcados por la desesperanza, le confronta. Él me ha enviado, dice con convicción. El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, me ha hablado y ha jurado liberarnos. Pero las miradas perplejas y llenas de escepticismo le enfrían la sangre. ¿Qué poder puede haber en un hombre con un pasado manchado? Moisés se aferra a la vara que le fue designada, símbolo de su autoridad divina. Verán la mano de Dios desplegarse como nunca antes, proclama, en un intento por encender la chispa de la fe que está agonizando. Sin embargo, las dudas aún persisten. Muéstranos, Moisés, susurran entre sí, como un eco de desconfianza a través de la multitud. La sombra del miedo se interpone y su convicción titubea. Mientras tanto, en el palacio, Faraón observa con desprecio el tumulto creciente. Su corazón, endurecido por el orgullo y la arrogancia, se desata en una risa burlona ante la idea de un dios que pueda desafiar su poder. Los dioses egipcios, que una vez parecieron invencibles, tiemblan con cada plaga, y la resistencia del rey es un reflejo del desafío espiritual que enfrentan Moisés y su pueblo. Cuando Moisés regrese de nuevo, murmuran los consejeros del faraón, deberá enfrentarse a su propia certeza. El desafío no es solo físico sino también espiritual, para el rey y para el pueblo de Israel. La inminente confrontación es inevitable, y Moisés lo sabe bien. Sabía que debía estar completamente en comunión con Dios, su guía y fortaleza, porque también su propia fe sería probada. En la quietud de la noche, el resplandor de una nueva llamarada envuelve el corazón de Moisés. Recuerda las palabras de Dios: yo estoy contigo, y su fe titilante comienza a brillar una vez más con la esperanza de la liberación. Pero a medida que se acerca el momento de la revelación, el desafío se vuelve más sombrío. Un viento frío surca las tierras, llevando consigo la promesa y la advertencia divina. La tierra será testigo de mi poder, resuena en su mente. El fuego de la libertad llama a su pueblo, pero el temor es un adversario poderoso, capaz de atar a la nación más que cualquier cadena visible. A la distancia, en las sombras, murmullos se dan entre los israelitas. ¿Qué harán si Moisés falla otra vez?, se pregunta uno sin querer ver la mano de Dios en medio de su angustia. ¿Acaso estamos condenados a volver a la esclavitud?, es la respuesta temerosa que recorre el grupo. Estos pensamientos amenazan con desviar su mirada de la gloriosa promesa a la desesperación. Todo el cielo parece sostenerse en silencio, aguardando el momento culminante, el desenlace del conflicto entre la fe y el miedo. Moisés se alista para dar el siguiente paso, su corazón ansía su propósito divino. ¿El pueblo estará listo para seguirme? Mientras el eco de la voz divina resuena, vislumbra en su espíritu un ferviente entendimiento: el futuro de Israel es más que promesas, es el cumplimiento de la covenant dada a sus antepasados. A medida que los muros de Egipto se despliegan, una certeza se despliega en él. Corazón de Moisés. Mas, ¿acaso hemos olvidado a nuestro Dios? Resuena en su interior: ¿está nuestro destino completamente en su mano? Un sentimiento palpable le revive: el sol ha de levantarse, y el tiempo está cerca. La historia apenas comienza, y la verdad de la liberación está trazada en la inconfundible luz divina. Pronto, el Señor cumplirá su palabra, murmura Moisés para sí, mientras resolución se asienta en su corazón como baluarte de esperanza. Pero como un silencio que precede a la tormenta, el desenlace del conflicto se halla a la vuelta de la esquina, mientras el cielo aguarda en expectación, listo para reverberar con la gloria del Señor. ¿Qué respuesta traerá el pueblo a la voz de Dios? La historia se despliega entre los ecos de fe y el misterio del plan de redención. El clamor de la mañana no cesaba.
En este nuevo día, la atmósfera estaba impregnada de una mezcla de temor y anticipación. Moisés, con la mirada fija en el horizonte, experimentaba una tensión que parecía palpable, como si el mismo aire esperara que el cielo y la tierra se unieran en un acontecimiento divino. ¿Qué más debo hacer para que mi pueblo crea?, se preguntaba, sintiendo el peso de la duda colgando sobre sus hombros como una sombra interminable. Como un faro en la lejanía, la voz del Señor hablaba a Moisés desde el profundo silencio de su alma. Ve a Faraón de nuevo, y dile que dejen ir a mi pueblo, resonaba en su interior como un eco poderoso que no podía ignorar. La certeza era un bálsamo en su corazón, aunque cada encuentro anterior había sembrado semillas de desconfianza en su propio pueblo. ¿Seré yo el instrumento de su liberación o la causa de más sufrimiento?, reflexionaba, sumido en las profundidades de su espíritu. Mientras tanto, en el palacio del faraón, el rey se acurrucaba en su trono como un león que se niega a ceder su territorio. La arrogancia y el orgullo lo mantenían ciego a la realidad del poder divino que lo acechaba. ¿Quién es este llave para que yo le obedezca?, había proclamado en momentos de ira. Pero a pesar de su desafío, el temor comenzaba a filtrarse en su corazón, pues las advertencias de los sabios y los consejeros sobre el pueblo de Israel, cada vez más inquieto, resonaban en su mente. Nunca olvides que hay fuerzas más grandes que tú, le dijeron, y cada palabra, aunque desechada, dejaba una marca. Al regresar a su pueblo, Moisés encontró a los ancianos reunidos en la penumbra. Sus rostros reflejaban un profundo anhelo de libertad, pero sus ojos estaban llenos de escepticismo. Moisés, ¿por qué has venido? ¿Acaso pensabas que nuestras vidas cambiarían con otra promesa vacía?, expresó un anciano con el temblor de años de sufrimiento en su voz. Pero Moisés, con el fuego del propósito encendido en su ser, clamó, no es una promesa vacía. Es una declaración de Dios vivo. Él ha escuchado nuestro clamor. El tiempo de Dios no es el tiempo del hombre. La oscuridad aún cubría la mente del pueblo y, mientras Moisés hablaba, el eco de la fe parecía marchitarse. Los ayunos no han hecho más que profundizar nuestra miseria, murmuraban. Sin embargo, en ese instante, el Espíritu de Dios se posó sobre Moisés, y la certeza trascendió a través del aire. Yo soy el Dios que sana y libera, profetizó con el aliento de un poder que iba más allá de él mismo. Las palabras penetraron corazones endurecidos, y algunos comenzaron a estremecerse de la convicción. Levántense y clamen a él con un corazón renovado, instó Moisés. Recuerden las promesas de nuestros padres y la fidelidad de nuestro Dios que nunca nos ha abandonado. He venido en su nombre, y no será en vano. El llamado a la oración resonó y un pequeño grupo, con miradas de determinación, comenzó a unirse en súplica. Mientras tanto, en la lejanía del desierto, una señal comenzó a manifestarse en los cielos. Un relámpago brillante se partió como un estallido entre nubes oscuras. La creación misma parecía anticipar la revelación, y el cielo temblaba con la majestuosidad de lo sobrenatural. Moisés sintió que el tiempo estaba cerca. Un susurro divino brotó en su corazón, que el pueblo se prepare, porque hoy actuaré en poder y en misericordia. De repente, en cada rincón del campamento, los murmullos se tornaron en susurros de esperanza y fe. Quizás, solo quizás, nuestro Dios todavía nos recordará, comenzaron a decir, como si el viento hubiera llevado un nuevo aliento de vida a su interior. El desasosiego se transformaba en expectación. Y en aquel momento, Moisés supo que la resistencia del faraón no sería solo una prueba de la fe de su pueblo, sino también un enfrentamiento directo con el poder soberano de Dios. Pronto, el Señor levantará su mano, pensó Moisés, mientras una firme determinación crecía en su interior. El amanecer del cumplimiento estaba más cerca de lo que imaginaba, y la historia de redención se estaba escribiendo. Las palabras de nuestros antepasados se volverán verdad, se dijo Moisés, mientras los corazones del pueblo comenzaban a vibrar con la esperanza restaurada. Sin embargo, una sombra aún oscurecía el camino, un viento gélido soplaba desde Egipto, presagiando una confrontación inevitable. Así, el futuro de Israel se movía en la balanza, un entrelazamiento de fe y duda, de opresión y libertad, aguardando el descenso del plan soberano de Dios. ¿Sería este el momento en que el cielo y la tierra se unirían para transformar al mundo?
La respuesta a esta pregunta colgaba en el aire, como perfume sagrado, a la espera de un acto de fe que podría cambiarlo todo. El silencio se tornó un manto que envolvía la noche, mientras el pueblo de Israel buscaba respuestas en el oscuro brillo de las estrellas. Moisés se retiró a solas, buscando refugio en la presencia del Altísimo. La presión sobre su pecho se intensificaba, así como sus súplicas. ¿Por qué demoras, oh Señor? ¿Hasta cuándo soportaremos la opresión de Egipto?, exclamó, con la voz quebrantada por la angustia. En aquel momento, una luz extraordinaria iluminó el lugar donde Moisés se encontraba, trayendo consigo la inquietante revelación de Dios. El tiempo ha llegado, Moisés. He escuchado los susurros de mi pueblo y he recordado mi pacto con ellos, dijo el Señor. El corazón del faraón se ha endurecido, pero cada obstinación es una parte de mi plan eterno. Ve de nuevo a él y dile, así dice el Señor, el Dios de Israel, deja ir a mi pueblo, punto. Moisés, con su corazón palpitante, asintió ante la enormidad de la tarea que se le confiaba, sabiendo que tendría que enfrentarse no solo a un hombre, sino al orgullo de toda una nación. Su espíritu comenzaba a elevarse, pues entendía que en la resistencia de Faraón, la grandeza de Dios sería manifestada. Mientras tanto, en el palacio, el faraón vivía en sus placeres, ajeno al alboroto que se gestaba a su alrededor. Las palabras de Moisés le resultaban absurdas, una provocación a su autoridad. ¿Quién es ese Dios que me habla a través de un esclavo?, se burló, ignorando los ecos del pasado que advertían sobre el poder de lo divino. Un repentino estremecimiento recorrió su cuerpo, y un escalofrío zozobró su confianza. Un árbitro de fuerzas cósmicas comenzaba a tejer un camino de juicio que despojaría a Egipto de su arrogancia. Cada ungido de Israel que clamaba con fervor dejó una impresión imborrable en el cielo. Las señales que les envié, las advertencias que hicieron eco en el viento, murmuró Moisés, volviendo de su encuentro con Dios. El Señor se manifiesta en el fuego y en el aire, en la vida misma que palpita en la creación. La desesperanza del pueblo pronto se tornó en convicción, recordando las palabras del anciano, un Redentor viene. Cada día que pasaba, los antiguos relatos comenzaron a cobrar vida, las promesas de la tierra prometida resonando como un fuerte tambor en los corazones de los israelitas. Eran susurros de fe que se levantaban como humo hacia los cielos, eran sus votos de libertad floreciendo en el desierto de la opresión. Sin embargo, Moisés sabía que no sería fácil desmantelar las cadenas que mantenían a su pueblo atados. Así que, ante la presión creciente del adversario, se preparó para presentarse ante Faraón una vez más. ¿Será la fe suficiente cuando el hombre se aferra a su trono, desoyendo tu palabra?, interrogó, mientras la sabiduría divina iluminaba su mente. Esa noche, mientras el pueblo oraba, las estrellas comenzaron a titilar, como si fueran ojos que miraban con expectativa. Moisés entendió que el eco de sus plegarias no había caído en terreno estéril. Las fuerzas de lo alto estaban en movimiento, y la creación misma estaba lista para testimoniar el plan soberano de Dios. La angustia de la nación de Egipto se convertiría en la visión de la salvación de Israel, pero lo que Moisés aún no sabía era que todo este proceso revelaría misterios ocultos que cambiarían la faz de su pueblo para siempre. Quizá, pensó, la verdadera liberación no sea solo la salida de Egipto, sino un viaje hacia la comprensión de quién es nuestro Dios. Mientras un murmullo de esperanza crecía, el aire se llenó de anticipación, y las puertas de un enfrentamiento sagrado comenzaron a abrirse. Los cielos fueron testigos de un momento culminante, y las sombras de la opresión ofrecieron su último susurro. ¿Qué sucederá cuando el pecho del faraón se encuentre con el poder de Yahvé? Así cada pregunta permanecía en el aire, un símbolo del misterio divino que aguardaba ser revelado. Moisés se adentró en el palacio, el aire pesado de la opulencia egipcia le pareció ahora una opresión palpable, como un vestigio del sufrimiento de su pueblo. Las antorchas ardían a su alrededor, proyectando sombras inquietantes en las paredes adornadas. La sala del trono se encontraba ante él, y su corazón palpitaba con ferocidad. Así dice el Señor, el Dios de Israel, deja ir a mi pueblo, proclamó, su voz resonando como un eco de tiempos antiguos. La declaración flotó en el aire, densa con la autoridad divina que lo respaldaba. Los nobles del faraón, ajenos a la inminente tempestad, mostraban desdén en sus rostros.
El faraón, con su esplendor, miró a Moisés con desprecio. ¿Acaso piensas que dejaré que tu pueblo se vaya?, retó, su voz desbordando arrogancia. ¿Qué señales tienes que ofrezcan evidencia de tu Dios?, se mofó, desestimando lo que creía ser una broma. Moisés, sintiendo la presión del desafío, recordó las palabras de Jehová y la revelación anterior. Yo soy quien soy, resonaron en su mente como un tambor sagrado. Su mano se alzó, e hizo un gesto significativo. El Señor ha enviado serpientes a los egipcios como un signo de su poder. Mira cómo estos bastones se convertirán en serpientes. Y así, por la orden de Dios, su vara se transformó en un serpiente brillante, deslizándose a través del suelo fresco del palacio. La mirada del faraón se endureció, y luego, una risa burlona estalló de su pecho. Mis magos también pueden replicar este truco, dijo, dando su orden con seguridad. Pero cuando las serpientes de los hechiceros del faraón se acercaron para devorar la serpiente de Moisés, el silencio se apoderó de la sala. La serpiente de Moisés consumió a las otras, y el asombro se apoderó de aquellos presentes. Un estremecimiento recorrió el cuerpo de Faraón, una vibración de temor oculto, aunque su orgullo le impidió ceder. ¿Ves esto, Faraón? Esto es solo el comienzo de lo que el Señor hará, presionó Moisés, su voz resonando con el peso de la revelación. Las plagas llegarán como un juicio, y yo seré su portador. No te aferres más al orgullo que endurece tu corazón, pues el Señor mostrará su poder. Faraón, desafiando el temor que vibraba en su interior, despidió a Moisés con una firme negativa, desestimando las advertencias. Volveré a ti, y las plagas no serán más que un mero desvarío, dijo, sosteniendo su mirada desafiante. El eco de su palabra quedó suspendido, como la bruma en el aire, una nube de desafío ante el cielo. Moisés salió, hojas de la palmera balanceándose a su alrededor, mientras el pueblo de Israel esperaba con ansias que se desatara la poderosa mano de Dios. Regresó al desierto, con el corazón erguido en fe, aunque la incertidumbre pesaba en su ser. Había más revelaciones por venir, esto era solo el preludio de lo que estaba a punto de manifestarse. En las profundidades del desierto, las condiciones cambiaron, un viento fresco comenzó a soplar, anunciando el movimiento de lo divino. Moisés volvió su mirada hacia el cielo, donde las estrellas titilaban, y sintió una promesa en el aire, como un pacto antiguo. ¿Hasta dónde llegarás, oh Señor? Oró, ¿quiénes somos para cuestionar tus caminos? Pero sigue revelando tu gloria, que mi pueblo vea y crea. Las palabras salieron de su boca, y así, a medida que el viento soplaba, un nuevo relámpago de entendimiento iluminó su corazón. Quizás será en nuestras caídas que podamos entender la profundidad de tu amor. Y en cada plaga, una señal de tu misericordia emanará. Porque, lo que Moisés aún no había descubierto, era que este viaje estaba trazando un mapa de salvación, no solo para Israel, sino para toda la humanidad. Las pruebas que venirían no solo serían juicios, sino una proclamación de la gracia y la justicia de Dios. Un propósito eterno estaba en juego, y cada desafío era un paso hacia la revelación del Mesías, el Redentor. Mientras los días fallaban y las sombras se alargaban, el firme cimiento de un futuro glorioso comenzó a levantarse. Moisés sintió en sus huesos el eco del sacrificio venidero, y se dio cuenta de que la historia de su pueblo estaba entrelazada con el destino del mundo. Era solo un principio, pero el misterio de la redención ya comenzaba a florecer en los corazones de los que esperaban. El sol surgía en el horizonte, sus rayos dorados simulando la llegada de un nuevo amanecer. Moisés, tras sus interacciones en el palacio, se encontró en la soledad del desierto, rodeado de la vasta extensión que comprendía su hogar apartado. Allí, entre las arenas y las piedras, la voz de Dios resonaba con claridad, llevándolo a un lugar de profunda reflexión y oración. Señor, tu pueblo endurece su corazón, clamó Moisés, su tono lleno de anhelo por la liberación que prometió Dios. El faraón es como un muro de piedra, sus oídos son sordos a tu llamado. La incertidumbre se vio rápidamente reemplazada por un fuego interno, una llama de determinación. Sabía que su misión estaba lejos de terminar y que la verdad divina debía ser proclamada. De repente, la nube de azote de su pueblo comenzó a manifestarse en su mente. Cada latido de su corazón resonaba con las palabras proféticas que había recibido,
los guardaré como una herencia, y al quebrantar a Egipto, haré temer sus corazones. La certeza de que Dios estaba obrando a través de él era un bálsamo en su angustia. El viento soplaba suavemente, llevando consigo un mensaje de esperanza. En ese momento de introspección, Moisés sintió la urgencia de regresar y enfrentar al faraón una vez más. Cada plaga anunciada sería una revelación de la justicia y el poder de Dios, algo más profundo que un simple juicio. Cada desafío era un llamado a la humanidad. Dame nuevamente tus palabras, Señor, y que cada señal se convierta en un clamor de liberación, rogó Moisés, buscando la guía divina. Durante la noche, mientras la luna iluminaba el desierto, Moisés se sumergió en una profunda meditación. Recordó la promesa hecha a Abraham, Isaac y Jacob, las cuales eran el sustento de su fe, y yo también he oído el gemido de los hijos de Israel. En ese momento pregnante, Moisés comprendió que Dios no solo estaba moviendo su pueblo hacia la libertad, sino que esta liberación era una declaración de que la esperanza no era solo para Israel, sino para todas las naciones. Al amanecer, una nueva determinación brotó en él. Levantándose de su lugar de oración, Moisés se dispuso a regresar al palacio. El faraón deberá escuchar la voz del Señor aun si se resiste, murmuró para sí mismo, lleno de fe y resolución. Con la vara en su mano y las palabras de Jehová en su corazón, comenzó su marcha hacia el destino divino. El esplendor dorado del sol atraviesa las puertas de la ciudad de Egipto, pero en el palacio la atmósfera era tensa. Faraón se encontraba en su trono, rodeado de sus consejeros. Cuando el eco de los pasos de Moisés resonó en la sala, su semblante se tornó sombrío. ¿De nuevo, Moisés? ¿No has entendido que no dejaré partir a tu pueblo? Despectivamente cuestionó. Así dice el Señor, con mano fuerte te liberaré, contestó Moisés, su voz firme y resuelta. Faraón, tú debes conocer que la verdadera autoridad está en el cielo. Y si continúas en tu obstinación, llegarán las señales de juicio que el Dios verdadero ha prometido. A medida que Moisés habló, la atmósfera se volvió palpable, un silencio sagrado cubrió la sala del trono. Los hombres alrededor de Faraón comenzaron a sentir el peso de la advertencia que acechaba. Dame la oportunidad de demostrar el poder de mi Dios, instó, y así, Moisés levantó su vara, preparándose para hacer el primer signo que daría inicio a la serie de maravillas y juicios que con el tiempo transformarían no solo a Egipto, sino a toda la creación. Porque no solo las aguas de Egipto serán tocadas, sino el corazón mismo del mundo. La redención está en la mira, y en ella el Dios de Israel será glorificado. En esa proclamación, el verdadero plan de Dios comenzaba a desvelarse, tejiendo las hebras de la historia hacia un clímax divino donde la liberación de un pueblo sería el resplandor de un propósito eterno. Moisés comprendió que cada palabra revelada traería consigo la luz de la verdad y la justicia, desafiando a las sombras del orgullo humano. Las puertas del futuro se entreabrían, anunciando que el viaje hacia la libertad apenas comenzaba. Pero algo aún más grande rondaba el horizonte, una revelación que cambiaría la historia. ¿Qué más señalaba el Dios de Israel con su soberano propósito? Esa pregunta latente impulsaba a Moisés hacia adelante, su corazón apremiando por el siguiente paso en la danza sagrada entre lo divino y lo humano. El aire en el palacio era espeso con la tensión que había surgido de la confrontación. Moisés, con la vara aún levantada, miró fijamente a Faraón, cuyas facciones se tornaban cada vez más rígidas. Los consejeros del rey, en un silencio sobrecogedor, observaban con inquietud. El momento era crítico, la voz del Señor debía ser escuchada, y el corazón del Faraón, que ya había sido advertido del poder divino, todavía se mostraba insensible. Yo soy quien soy, proclamó Moisés, mientras el eco de la voz divina resonaba en su interior. Y en ese instante, el río Nilo comenzó a agitarse, como si respondiera a los mandatos invisibles de la creación. Así dice el Señor, en esta noche la agua se convertirá en sangre, y toda la tierra de Egipto conocerá el poder de la ira divina. Al escuchar estas palabras, el rostro de Faraón se tiñó de incredulidad, pero también de temor. ¿Puede tu Dios hacer algo que no haya visto yo ya? Replicó con desdén. Su arrogancia fue como una sombra espesa, intentando ahogar la verdad del mensaje divino. Moisés sintió que la urgencia se tornaba en fuego.
El corazón del rey es desafiante, pero mi Dios no dejará impunes a los que se levanten contra su pueblo, pronunció con voz firme, dejando que su fe se convirtiera en un escudo ante el desafío. Mañana, cuando el sol despunte, tú verás que los ríos clamarán, y todos los vivos en Egipto sentirán la acción del Eterno. Sin embargo, la resistencia de Faraón trajo consigo un desdén de desdén. ¿Qué me importa una advertencia de un Dios que parece impotente ante mi poder?, replicó, con un gesto desdeñoso hacia Moisés. Al darse la vuelta, Moisés sintió una profunda tristeza en su alma. Caminó hacia el umbral del palacio, y mientras se despedía, las sombras del palacio parecían murmurar la desdicha de aquellos que rechazan la luz. Pero su corazón, empoderado por la promesa divina, confiaba que el juicio era inevitable. Las horas de la noche avanzaron, y Moisés se retiró a su lugar de oración. Allí, entre los ecos del desierto y la voz conmovedora de Dios, buscó consuelo en las promesas antiguas. Recordó las palabras de los ancianos: las plagas serán también un testimonio de la grandeza de su nombre. En su mente resonaban los ecos de la historia de su pueblo. El amanecer llegó, y con él, la primera señal del decreto del Señor. Las aguas del Nilo comenzaron a volverse rojas como sangre, y el clamor del pueblo egipcio se levantó al unísono, mientras hombres y mujeres se escondían en sus hogares, atemorizados por lo que podían ver y oír. ¿Cómo puede suceder esto?, se preguntaban, mientras la percepción de la majestad y la justicia de Dios encarnaba en la angustia de su insuficiencia. Los magos de Egipto, incapaces de contrarrestar el poder de Dios, se esforzaron en vano por controlar lo que se había manifestado. Su sabiduría se veía eclipsada, y la necedad de la arrogancia del faraón se volvía cada vez más evidente. Su poder es un engaño, murmuran, pero el eco de sus palabras parecía volverse contra ellos. ¿Quién es este Dios? El desafío a su soberanía resonaba en cada rincón de la tierra. Dios estaba en movimiento, y a través de las plagas, comenzaba a revelar una verdad profunda: su plan de redención iba más allá de una sola nación, era una manifestación de su gloria ante el mundo entero. La atmósfera se calcificaba, y mientras el pueblo israelita permanecía oculto, Dios les aseguraba: los guardo en la sombra de mis alas, porque el propósito de este momento es acercar a las naciones hacia mí. Moisés, al observar lo que sucedía, comprendió que cada plaga no solo implicaba juicio, sino también un llamado a la salvación. Un encuentro divino estaba en ciernes, uno que descoserá el velo de la historia y revelará la herencia del pacto, un pueblo liberado para siempre. Y en el horizonte, un nuevo pasaje hacia el cumplimiento de las promesas divinas se comenzaba a gestar, dibujando en la mente de Moisés la certeza de que el Dios de sus padres estaba a punto de hacer algo glorioso. ¿Sería este el inicio de una gran transformación no solo para Israel, sino para todas las naciones? La gloria de Dios se acercaba. Moisés se encontraba en el umbral de su morada, sintiendo la sombra del juicio que se cernía sobre Egipto. La imagen del Nilo transformado en sangre persistía en su mente, un símbolo del poder supremo de Jehová, pero también una advertencia desgarradora para quienes desobedecían su llamado. En medio de esa agonía colectiva, el pueblo hebreo se mantenía en silencio, anhelando la liberación prometida, mientras las tinieblas de Egipto se espesaban más que nunca. Aquella mañana, después de la devastadora señal del Nilo, Moisés fue nuevamente llamado ante el faraón. La estancia real, aunque extravagante, parecía haber perdido su esplendor, mientras la tensión y el miedo se extendían como una plaga invisible. Faraón, visiblemente afectado por la transgresión de la naturaleza, había convocado a sus magos para que ejecutaran también señales, pero la impotencia era evidente en sus rostros preocupados. Ciertamente que entrecherá vuestro corazón, murmuró un consejero, sintiendo el peso del miedo en el aire. Pero Faraón desestimó tales advertencias. Ya había visto el poder que Moisés había traído, pero su orgullo lo mantenía aún ciego a la verdad absoluta. ¿No ves que mi poder está intacto?, desafiaba a Moisés, mientras su mirada chisporroteaba con incredulidad y desafío. Así dice el Señor: si no dejas ir a mi pueblo, yo traeré sobre ti y sobre tu pueblo plagas aún más grandes, replicó Moisés, dejando que el peso de cada palabra calara en las paredes del palacio como un eco divino. Tu obstinación solo te conducirá a la ruina, Faraón. Te lo advierto antes que sea demasiado tarde.
Un desafío silencioso surgió en el rostro del faraón, su orgullo lo mantenía prisionero. ¿Quién es este Dios que me manda? Mi voluntad es ley en este reino, contestó, su voz resonando con la arrogancia que había definido su reinado. Pero en el fondo, el pánico comenzaba a enraizarse entre sus magos, quienes ya no podían igualar las maravillas del Dios de Israel. Afuera, el desierto parecía conocer la angustia del pueblo, las aves no cantaban y el viento se sentía pesado. Cada judío, en sus hogares, imploraba al Señor en silencio, elevando su clamor al cielo: libéranos, oh Dios. Escucha nuestra voz. Esa noche, mientras el palacio de Faraón permanecía en un tenso silencio, Moisés se retiró una vez más a orar. Con gran fervor clamó al Señor, buscando la guía necesaria para enfrentar lo que vendría. Tú has prometido ser con nosotros, oh Señor. ¿Qué harás, si este corazón sigue endurecido ante tu verdad? Y se escuchó la voz del Señor, clara y sonora: las plagas servirán como mi testimonio. No solo juzgaré a Egipto, también revelaré mi nombre a las naciones, y aprenderán que yo soy el único Dios verdadero. Con renovada determinación, Moisés se preparó para lo que vendría. Esa misma noche, el cielo se tornó en un espectáculo sobrenatural, marcó el inicio de una serie de plagas que sacudirían los cimientos del orgullo egipcio. Saldando esa noche, el río Nilo ya no era el único afectado, sino que las aguas de Egipto se verían envenenadas con la ira divina. La tierra temblaba mientras las primeras plagas emergían en el horizonte de las construcciones faraónicas. Ranas, piojos y moscas se desatarían, trayendo caos a la nación. El desafío a Jehová se presentaba un paso más cerca de su resolución final. Moisés, encontrando consuelo en el Espíritu del Eterno, comprendió el poder de cada palabra profética. A cada plaga le seguía una revelación sobre el carácter de Dios y una invitación al arrepentimiento que Faraón, en su ceguera, continuaba ignorando. Así, el propósito divino se entretejía en cada acción, cada evento era un recordatorio de que los caminos de Dios son más altos que los de los hombres. El pueblo de Israel se preparaba para un cambio radical en su historia. ¿Podría el rey finalmente doblegar su voluntad ante el poder del Creador? La inquietante espera de lo inevitable se cernía sobre Egipto, y con ella la certeza de que el plan soberano de Dios se manifestaría en su plenitud. Una creciente ola de expectativa se alzaba entre los hebreos, y el clamor de liberación resonaba en sus corazones. La historia de su redención aguardaba aún su capítulo final. Había llegado el momento en que todas las naciones conocerían el inigualable poder del Dios de Israel. ¿Estaría Faraón a punto de ser confrontado con la realidad de su desafío? Lo que estaba por venir sería un testimonio que resonaría a través de los siglos. Moisés se dejó llevar por el peso de su misión, mientras su mirada se alzaba hacia el cielo estrellado que cubría Egipto. Había una profundidad en el silencio, una advertencia que palpaba en el aire tenso que lo rodeaba. La conversación con el Señor resonaba en su ser, invitándolo a prepararse para la siguiente serie de señales que demarcarían la frontera entre el juicio y la redención. En el palacio, la atmósfera se había vuelto palpable, como si cada rincón estuviera a la espera de un desenlace inevitable. Faraón, ciego por su arrogancia, no podía imaginar que su corazón se endurecería aún más. Moisés, dijo con una voz que vibraba con ira contenida: dime, ¿por qué debería dejar partir a estos esclavos? No toleraré más tus amenazas. Estas palabras, llenas de desafío, llevaron a Moisés a una reflexión más profunda. El hombre frente a él estaba atrapado no solo en el orgullo, sino en una red de desesperación que ni él mismo comprendía. Así dice el Señor, respondió Moisés, su voz tonante en el aire pesado de Egipto. Mañana, Él traerá una plaga sobre el ganado en los campos. Hará diferencia entre los egipcios y los israelitas, los animales de Israel no sufrirán daño, pero los de Egipto caerán. Estas palabras eran un eco de la declaración de Dios: enviaré plagas sobre Egipto y sobre sus dioses. Cuando Moisés se retiró, la angustia sobre el reino comenzó a asomarse. Las primeras señales habían caído sobre la nación, y la respuesta de Faraón era lo que Dios ya había previsto. Los campesinos se sintieron inquietos, sabían que el dominio de sus dioses estaba en juego.
Las noches se llenaron de susurros temerosos, rogando una solución a un poder que parecía fuera de su control. A la mañana siguiente, el panorama era sombrío. Moisés, de pie frente a un campo polvoriento, observó cómo los hebreos, aún atrapados en la opresión, temían el nuevo día. Pero el poder de Jehová no había sido olvidado en sus corazones. Las familias se reunían en silencio, sus corazones entrelazados en oración, implorando protección: «Oh Dios, líbranos de este hombre y su reino». La plaga sobre los ganados se desató con fuerza devastadora. El lamento de los egipcios llenó el aire, sus animales caían víctimas de una muerte repentina. Detrás de las murallas de la ciudad, el pueblo hebreo escuchaba los gritos llenos de dolor que se alzaban como un canto de advertencia. Moisés sintió un profundo dolor en su corazón al ver la ceguera de Faraón, como el rey no reconocía la mano de Dios detrás de cada calamidad. El Faraón, al ver la magnitud del castigo, envió a buscar a Moisés. «He pecado», admitió, con la voz temblante, «su Dios es justo, y yo soy el culpable. Ruego que quites esta plaga». Sin embargo, en su interior, la lucha entre la soberanía de Dios y su propia voluntad continuaba. La promesa de restauración estaba en la balanza, mientras el rey luchaba con su orgullo ante el poder divino. Moisés le advirtió: «Si no dejas ir a mi pueblo, vendrán más plagas aún». Pero la promesa de redención parecía sobrepasar su entendimiento. Y así, la siguiente plaga se atisbaba en el horizonte, un polvo capaz de convertirse en llagas en la carne de los egipcios. Más que una simple advertencia, sería un claro recordatorio de quién era el verdadero rey. La oscuridad se cernía sobre Egipto y sus corazones. Dios se movía en medio de la penumbra, y sus propósitos se manifestarían en cada acto. Cuando envíe esta nueva plaga, reflexionó Moisés, mi pueblo será liberado, las promesas de Dios deben cumplirse, y cada señal servirá para glorificar su nombre. Mientras tanto, en lo más profundo del corazón de Faraón, luchaba con pensamientos sombríos, pero el verdadero terror era que el Dios de Israel no solo estaba castigando, estaba llamando: «Regresa. Escucha mi voz». La historia de la opresión se estaba reescribiendo, y así, la pregunta se hacía eco: ¿reconocerá finalmente Faraón el poder del Dios vivo o cerrará su corazón de nuevo, convirtiéndose en un ejemplo para las generaciones venideras? Al contemplar lo que estaba por venir, cada lágrima de los hebreos se volvía un clamor y cada plaga un paso hacia la liberación. La historia recién comenzaba a tejerse en medio del tiempo, entre lamentos y esperanzas. Detrás de cada sombra, se vislumbraba la luz de un plan soberano, la promesa de un pueblo libre que resonaría hasta los confines de la tierra. El aire se tornaba pesado sobre Egipto, como un presagio de lo que estaba por venir. Los corazones de los israelitas palpitaban en sincronía con las advertencias divinas que se manifestaban en los campos y hogares, mientras el eco de las plagas resonaba como un doloroso recordatorio de la opresión sufrida. Moisés, su espíritu en llamas por la urgencia de su misión, se preparó para lo que sería un encuentro crucial con el faraón. «Hoy, el Señor te enviará un nuevo aviso», declaró con firmeza Moisés, su voz resonando en la sala del trono. «Así dice Jehová, mañana caerá una plaga de llagas sobre ti y sobre tu pueblo, como ninguna otra». Ante el trono, los nobles, que antes se habían reído de las advertencias de Moisés, miraban con temor. La historia del Dios de Israel estaba comenzando a reescribirse, y su poder comenzaba a manifestarse de maneras aterradoras. Faraón, aunque visible en su desdén, sintió que su corazón se encogía. Al ver a Moisés, un hebreo al que había menospreciado, recordaba las plagas que ya habían devastado su reino. Pero su orgullo aún mantenía su mente cautiva. ¿Cómo puede un pueblo esclavo desafiar la grandeza de Egipto?, retó, dejando caer palabras despectivas que, en su arrogancia, parecían dejar insensible la atmósfera pesada. Sin embargo, la advertencia de Moisés ya estaba sellada, el juicio de Dios se avecinaba. Esa noche, mientras las estrellas titilaban en el vasto cielo, Moisés regresó al campamento hebreo, donde el murmullo de la esperanza comenzaba a alzarse entre su pueblo. «Hoy se acerca la redención», les proclamó, mientras la fe comenzaba a renacer en los corazones atribulados. La mañana iluminó Egipto con un resplandor sombrío. La plaga de llagas estalló, causando un grito de horror en cada hogar.
La carne de los egipcios se desgarró, mientras una epidemia invisible avanzaba, demostrando el poder de Jehová. La envidia de los magos se convirtió en desesperación ante la impotencia de sus hechicerías. No hay magia que pueda competir con lo que el Dios de Israel ha hecho, murmuraban, temblando de miedo. Moisés, mientras observaba desde la distancia, sintió una mezcla de compasión y determinación. Las llagas de los egipcios no eran un motivo de alegría, sino un recordatorio de la dureza del corazón humano que se negaba a escuchar. Señor, aún hay tiempo, oró en lo profundo de su ser, me pregunto si el faraón finalmente cederá ante tu verdad. Nuevamente, Faraón, quien había sobrevivido a las primeras plagas, buscó a Moisés. ¿He pecado? Ruego que quites esta plaga. Imploró entre sollozos, aunque en su súplica existía una superficie de orgullo que no había sido abatida. Te prometo que dejaré ir a tu pueblo, dijo, los temores en su voz resonando con debilidad. Pero su promesa era como un cristal roto, en el momento en que las llagas se aliviaron, su orgullo resurgió, y su corazón, aún endurecido, rechazó la voluntad de Dios. No te escuché, Moisés. Mis palabras son mi poder, y tu Dios no puede tocarme, proclamó con renovada arrogancia. La incredulidad de Faraón era como una sombra persistente que se cernía sobre Egipto, incluso en medio del dolor. Y así, unas horas después, la siguiente advertencia se preparaba en el horizonte, granizo acompañado de fuego, una expresión de la ira divina que vendría como un torrente. Moisés, al ver el temor de su pueblo, se armó de la certeza que solo Dios podía ofrecer. El tiempo ha llegado, proclamó al pueblo. Prepárense, porque el Señor está a punto de liberar a su pueblo. La incertidumbre llenaba el aire, pero también un destello de esperanza. Moisés sabía que cada plaga era una oportunidad para que tanto Egipto como su propia gente comprendieran la grandeza del Dios de Israel. Por lo tanto, mientras el cielo tomaba un tono oscuro, la fe brotaba entre su gente. Debemos ser valientes, así como Dios es poderoso, les instó, una chispa de valor iluminando su mirada. Las puertas del cielo se abrieron con furia. Granizo como nunca antes se había visto en Egipto cayó. Arrasando los campos egipcios, cada pedazo un acto del juicio divino. La tierra crujía bajo el peso de cada golpe, y el miedo se cernía sobre la nación. Muchos egipcios, al observar la devastación, comenzaron a cambiar de parecer, reconociendo el poder que Moisés había proclamado. Ve, Moisés, ve a Faraón, le ordenó Dios en el mismo momento en que el granizo caía. Hazle saber que el juicio se intensificará si persiste en su desobediencia. Hazlo saber que mi liberación está en camino. Moisés, serían pasos resonantes sobre las arenas que aún temblaban bajo el frenesí de la tormenta, se dispuso una vez más para enfrentar al rey. Acércate, le dijo el Señor en un tono que resonaba en su ser. Se acercó al trono y lo encontró atormentado, apenas levantándose del polvo de la calamidad. Jehová, el Dios de Israel, ha enviado a un profeta, declaró Moisés, su voz firme ante el rey que había desafiado a su Dios. El granizo aterriza por su mando, y tú has desestimado su llamado por demasiado tiempo. Si no dejas ir a mi pueblo, las plagas continuarán. Cada palabra era también una advertencia personal al corazón del rey, pero el faraón, con aún el último atisbo de orgullo, se mantuvo en su lucha. Con el clima devastado y sus corazones enmudecidos, las advertencias de Moisés calaron en algunos corazones de Egipto, comenzando a germinar esperanzas de redención, aunque la mayoría seguía atrapada en la sombra de la incredulidad. Moisés, habiendo cumplido con su misión, se retiró con su pueblo en la misión de oración, hasta que una profunda revelación se posó en su corazón: todo esto es parte del plan soberano de Dios. Una calidez súbita llenó su estar, y comprendió que, cada vez que Faraón endurecía su corazón, el juicio de Dios se expandía, acercando la liberación no solo de un pueblo, sino del desfile de su propósito eterno a través de todas las generaciones. Mientras el granizo y el fuego devastaban Egipto, una pregunta se colaba por la mente de Moisés: ¿cuánto pudo resistir la desobediencia del corazón humano antes de que la justicia de Dios prevalezca? El camino hacia la redención continuaba siendo espinoso, y la historia de su pueblo parecía estar en juego. Lo que estaba a punto de revelarse en los días venideros no solo escribiría una palabra de liberación, sino de autoría divina que marcaría la historia.
¿Tendría finalmente Faraón que ceder ante la soberanía del Dios verdadero? ¿Sería la historia del pueblo que ansiaba libertad, un testimonio de la gloria de Dios para las naciones? La respuesta aguardaba ser revelada en el próximo acto del plan soberano de Dios.